Fundación para la Promoción del Altruismo, institución de asistencia privada, presenta El lado humano del periodismo, un servicio de anunciación, comunicación altruista, compromiso y servicio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Me da mucho gusto saludarles. Esto es Anunciación TV y nos vamos a enlazar con el director de SemillasParaLaVida.org. Él es Mauricio Pérez, es una persona muy conocida en el mundo de Internet, en aquella parte de los internautas que están buscando buenas noticias, que están buscando un encuentro con Dios, que están buscando conocer y entender pues la relación humana con Dios. Así que Mauricio Pérez, en este año de la fe yo te saludo. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola Tere, muy buenas tardes. Me da mucho gusto estar contigo y con todo tu público en esta ocasión, en este enlace vía Skype, empleando los métodos de comunicación que este siglo XXI nos permite echar mano de ellos para poder estar cerca a pesar de que estemos lejos. Gracias, Mauricio. Pues es un honor poder enlazarnos contigo y quisiera pedirte, por favor, que nos expliques el sentido de la fe o el valor de la fe, el significado de la fe para motivar al pueblo cristiano a que vaya dando pues importancia a esta propuesta de Benedicto XVI de entender más lo que significa tener fe, que no es solamente creer que Dios existe, porque por ahí dicen que hasta el diablo sabe que Dios existe, sino es algo mucho más profundo que nos llevaría entonces a una esperanza activa que se traduce en amor. Así es, sí, definitivamente ese es, podríamos decir, el tema de moda, dado que estamos arrancando este año de la fe tan importante que el Papa Benedicto XVI ha convocado, y es muy importante entender que la fe, como tú dices, va mucho más allá de creer únicamente que Dios existe. A fin de cuentas, alguien dijo por ahí con mucha certeza, el diablo también cree que Dios existe, y eso no es suficiente para que las personas se realicen en su existencia. Lo importante de tener fe en Dios es que esta creencia en Dios nos permite comunicarnos con Él, nos permite tener una relación interpersonal con Él y nos permite tener una relación de tú a tú con aquel que nos ha creado y con aquel que nos ha redimido. Y es muy importante entender, para poder comprender lo que significa la fe, lo que significa la palabra fe misma. Esta palabra fe en español viene de la palabra en latín fides, que significa confianza. Tener fe significa tener fidelidad y tener fidelidad significa confiar. Confiar de una manera absoluta, confiar de una manera incondicional. Entonces, cuando nosotros decimos que tenemos fe en Dios, primero que nada estamos aceptando que confiamos en Él, que confiamos, fíjate lo interesante, confiamos en un Dios al que no vemos, pero confiamos en Él. Confiamos en un Dios al que no escuchamos con nuestros oídos y sin embargo confiamos en que Él nos escucha y confiamos en que Él nos atiende. Y eso es lo que hace que esta relación misteriosa ponga al hombre terreno en contacto con el ser divino por excelencia que es Dios. Entonces es muy importante comprender que esta fe se basa ante todo en esa confianza en Dios y esto nos acerca, nos permite tener una relación personal con Dios y finalmente le da sentido a nuestra existencia. Y entonces lo más importante para poder atreverse a tener esa confianza y después esa fidelidad para con Dios es conocer a Dios, ¿no? Conocerlo, tratar con Él, descubrirlo y darse cuenta que ni es un gobernador, ni es un perseguidor, ni es un juez que esté vigilando con lupa el comportamiento humano, sino que es un Padre creador, bueno, generoso. En fin, o sea, descubrir que no estamos en sus manos como unos títeres, sino que respeta nuestra libertad, que no suple nuestros sufrimientos, no nos priva de ellos, pero nos acompaña. En fin, descubrir muchas cosas de quién es Dios en relación con el ser humano. Sí, definitivamente Dios no le va a quitar sabor a nuestra vida. Él nos la ha regalado y nos ha dado el gran don de la libertad para que nosotros hagamos de nuestra vida lo que queramos. Y Él no se entromete, Él definitivamente respeta esa libertad. Por supuesto, Él nos da los canales para que nos acerquemos a Él, porque a fin de cuentas, cuando Él nos creó para Él, nos creó
poniéndose a sí mismo como destino para nosotros, porque sabe Dios que lo que más nos conviene a los hombres es precisamente llegar a estar en plena comunión con Él. Sin embargo, Él no coarta nuestra libertad, porque fíjate, si Dios nos determinara ya a vivir para Él, nos privaría de algo importantísimo que es el fruto máximo de la libertad, que es la capacidad de amar. Todas aquellas cosas que son buenas para nosotros, algunas Dios nos las ha dado de una manera automática, pero otras nos ha permitido que las gocemos, y las cosas más bellas de la vida las podemos gozar, y para gozarlas tenemos que ser libres. Por ejemplo, para nosotros poder vivir necesitamos respirar, necesitamos el oxígeno. Sin embargo, ¿quién disfruta respirando? Es algo que se hace de una manera automática, simplemente inhalamos, exhalamos, y no nos ponemos a pensar en que respiramos, no disfrutamos respirar, y vaya que necesitamos el aire para poder subsistir. Pero otras cosas como el amor, si nosotros estuviéramos determinados a ser buenos, si nosotros estuviéramos condicionados a vivir según Dios, entonces no podríamos nosotros gozar lo que se siente cuando se está enamorado. No podríamos nosotros sentir esa sensación tan gratificante que se siente cada vez que se hace una obra buena, porque es un hecho que cuando le hacemos un favor a alguien, cuando le tendemos la mano a una persona, cuando apoyamos a alguien que lo necesita, siempre nos sentimos bien, siempre nos sentimos bien, y la máxima expresión de ese sentirse bien es la que parte precisamente del amor, un amor que es el fruto máximo de la libertad. Como tú decías, para poder relacionarse con Dios hay que conocerlo, y la relación con Dios como que se mueve entre los límites de diferentes paradojas, porque como decía anteriormente, confiamos en un Dios al que no vemos, confiamos a un Dios cuyas palabras no escuchamos con los oídos, pero que sabemos que está presente, y sin embargo, aunque no lo veamos con nuestros ojos físicos, podemos conocerlo. ¿Cómo? Pues gracias a Dios que Él mismo se nos ha revelado, y Él mismo nos ha comunicado cómo es Él en verdad y qué quiere para nosotros. Y la realización máxima de esta revelación de Dios la encontramos en su Hijo, que se ha encarnado en Jesús, y Jesús nos deja ver claramente cómo es ese Dios, cómo es su amor, hasta qué extremos es capaz Dios de amar. Jesús mismo dijo que el que ha visto a Jesús ha visto al Padre, el que me conoce a mí conoce a mi Padre. Así que basta con conocer a fondo a Jesús para conocer a fondo a Dios y así podernos relacionarnos con Él. Y vemos pues que si algo tiene Dios es un amor extremo, un amor incondicional. Y así como nosotros confiamos en Dios en ese acto de fe, la realidad es que Dios confía en nosotros. Y fíjate qué interesante, Dios confía en mí mismo, a pesar muchas veces de mí mismo. Porque a pesar de mis fallas, a pesar de mi egoísmo, a pesar de mis rencores, a pesar de mis caídas, a pesar de mis traiciones, Dios sigue confiando en mí y se apuesta el todo por mí, al grado de enviar a su Hijo propio a que muere en una cruz. Si eso es lo que es necesario para que yo me salve, no se detiene y envía a su Hijo a que muere en una cruz por mí. O sea, Dios cree en mí, así como cree en ti, así como creen todos ustedes, amigos, que están haciendo el favor de escucharnos en este día. Y es la belleza de esta relación con Dios, es una confianza recíproca en un Dios todopoderoso, que aunque no lo podamos ver, sabemos que está ahí y sabemos que está relacionado con nosotros. Mauricio, ¿el mundo ha perdido la fe o comparte la fe en Dios con otros elementos mágicos, incluso con su amor al dinero, al poder? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué ahora se propone vivir intensamente un año de fe? ¿Se nota alguna pérdida de fe? Definitivamente el año de la fe que el Papa ha proclamado es una respuesta a la crisis de fe que él ha identificado en el mundo, y no solamente él. Es muy interesante que al tiempo que estamos platicando se celebra en Roma un sínodo de obispos en el que participan obispos de todos los países del mundo congregados con el Santo Padre en el Vaticano para dar propuestas acerca de la nueva evangelización en estos tiempos. Y es muy interesante al escuchar las ponencias de todos estos obispos cómo hay una coincidencia en que se vive una pérdida de fe, una crisis de fe en este mundo. O sea, se está cayendo en creer que Dios existe y ya, sin dar el siguiente paso decisivo de relacionarse con Dios en primera persona. Y ciertamente que esto ha provocado que se crea que Dios existe, pero se ha relativizado a tal grado que efectivamente se empieza a recurrir a otro tipo de ideas, a otro tipo de creencias, a otro tipo de espiritualidades que encierran al hombre en sí mismo sin abrirle el paso a la trascendencia para poder llegar a Dios.
Y esto es lo que ha provocado manifestaciones que vemos en diferentes ámbitos de la vida que se han relativizado. Simplemente, sin ir más lejos, el problema del matrimonio. El matrimonio que se ha relativizado, es por eso que cada vez vemos a más parejas que ya no se casan, simplemente viven juntas. Es tan fácil ahora divorciarse y volverse a casar. Las propuestas de algunos tipos de uniones que no son matrimonios, pero que pugnan porque sean reconocidas como tales. Todo esto, a fin de cuentas, son manifestaciones de personas que creen que Dios existe, pero que ya no se relacionan con Él como debieran, porque si estuvieran bien relacionados con Dios, fíjate, una persona que se relaciona bien con Dios es capaz de asumir en su vida la verdadera voluntad de Dios, lo que Dios realmente quiere para nosotros, porque Dios sabe qué es lo que nos conviene. Y entonces, al echar mano a otro tipo de suertes, a otro tipo de amuletos, a otro tipo de ideologías, pues se va matizando el verdadero mensaje de Dios, se va relativizando, se pierde la brújula, y al perderse la brújula, la gente anda como vagando en un desierto. Precisamente lo que quiere el Papa Benedicto XVI con este año de la fe es sacarnos de ese desierto, mostrarnos la verdadera brújula que es Cristo, para que nos afiancemos bien a Él y de esa manera podamos vivir la vida con una fe verdadera en el verdadero Dios, y de esta manera nuestra vida, como ella ha repetido otras ocasiones en esta intervención, tenga sentido, porque a fin de cuentas es de lo que se trata, de que nuestra existencia tenga sentido correcto. Claro, y entiendo que al haberse debilitado la fe de los cristianos, sucede que el mundo pues se siente perdido, extraviado, porque tendría esperanza si acaso viera que al menos unos grupos, que podrían ser muy bien los cristianos, estuvieran viviendo historias que nos llenan de esperanza a todos. Y en cambio, cuando los mismos cristianos están viviendo la ruptura familiar, la violencia, la agresión, una vida que ofende a los demás con un acaparamiento de riqueza extremo, el egoísmo, muchas manifestaciones que denotan su lejanía con Dios, pues el resto de la humanidad dice, no, pues Dios no existe, no hay que creer en Dios, porque si Dios existiera, habría más paz en el mundo y no la estamos viendo. Entonces se vuelve un círculo vicioso esto. Efectivamente, hay que recordar la postura de Gandhi. Como sabes, Gandhi, un hombre muy respetado por toda la humanidad, pues él tenía en gran respeto las enseñanzas de los cristianos, y en alguna ocasión Gandhi declaró que aunque le fascinaba la filosofía cristiana, como él la llamó en algún momento, pues él no se hacía cristiano, porque él decía, es que si los cristianos vivieran según lo que dicen, me convencerían de hacerme cristiano. Qué grave que la falta de testimonio de algunas personas hubiera frenado a Gandhi. Yo me imagino que hubiera pasado si Gandhi se hubiera topado con la Madre Teresa de Calcuta. Lamentablemente no coincidieron, ¿verdad? Pero a lo mejor la Madre Teresa de Calcuta hubiera conseguido ahí su máxima conversión. Y es efectivamente muy importante cuando los católicos pierden, o bueno, con cualquier creyente que realmente se ha relacionado con Dios en algún momento de su existencia, y después pierde, como que deja que entre un humo que nuble la vista que él tiene de Dios, y comienza a comportarse bajo sus propios criterios o bajo los criterios de otras personas, pues ya no sirve como un buen punto de referencia. Y lo que sucede es que la gente se confunde, dice, bueno, ¿para qué? ¿Qué caso tiene? ¿Qué sentido tiene vivir el Evangelio si a fin de cuentas vemos que tantas personas viven tan felices, supuestamente tan felices, sin vivir según Dios, sin vivir con Dios en su vida? Y pues esto como que se va contagiando, y esa es una de las palabras claves también para este año de la fe. Lo que quiere el Papa Benedicto es que redescubramos la belleza de nuestra fe, para que contagiemos a otros de ella, para que a otros se les antoje relacionarse con Dios, para que a otros se les antoje vivir según Dios, y de esta manera nuevamente recuperen la brújula y le den cauce a su vivir. ¿Y qué es lo que están haciendo las diócesis y parroquias en el mundo para dar cauce a este intento por recuperar la fe de los cristianos, fortalecerla y hacerla crecer? Bueno, por ahora debemos esperar un poco. Claro que definitivamente hay diferentes iniciativas pastorales en los ámbitos parroquiales, pero tenemos que esperar, porque en este mes se está celebrando este Sínodo de los Obispos, el 13º Sínodo de los Obispos en el Vaticano, en el que representantes de todos los países, todos ellos obispos, están debatiendo acerca de lo que se tiene que hacer en la Iglesia para
trabajar en esta nueva evangelización, una nueva evangelización que sea acorde al lenguaje contemporáneo, que responda a las necesidades, inquietudes y tribulaciones del mundo de hoy de una manera concreta. Y vamos a ver, ellos están proponiéndole al Santo Padre diferentes iniciativas, se están juntando en círculos de trabajo para debatir qué conviene más a la Iglesia Universal. Una vez que termine el sínodo, le presentarán al Papa una compilación de aquellas iniciativas que ellos consideran más viables, y luego el Papa, en su tiempo personal, analizará todas estas propuestas y nos resumirá las más importantes, más algunas que vengan ahora sí de su cosecha. Todo esto lo condensará en una exhortación apostólica post-sinodal en la que nos dará directrices muy específicas de cómo tenemos que trabajar en esta nueva evangelización a nivel diocesano, a nivel parroquial, a nivel grupos apostólicos, a nivel familiar y a nivel personal. Y ya con esto vamos a todos nosotros tener tareas muy concretas para poder continuar con esta misión que Cristo nos ha encomendado de llevar el Evangelio hasta el último rincón de la tierra. Pero sobre todo comenzando por la misma Iglesia, por los que ya están bautizados y que no han tenido la oportunidad de estar evangelizados. Por supuesto, y apuntando primero a todos los que no han sido evangelizados, apuntando a aquellos que ya se desevangelizaron, y también algo muy interesante que recurrentemente se está discutiendo en este sínodo a nivel personal, porque el Evangelio, a fin de cuentas, a mí en primera persona tiene que ayudarme a convertirme a Dios. Y si no me logro yo convertir a Dios, no voy a poder comunicar el Evangelio a nadie, no voy a poder contagiar a nadie de las ganas por vivir el Evangelio, no le voy a poder decir a nadie con mi ejemplo, mira, vale la pena, sí se puede, yo me convertí, dejé esto atrás, ahora vivo así. Haz lo mismo tú. Entonces, toca todos esos ámbitos, pero como una flecha que traspasa varios globos al mismo tiempo, y será muy interesante ver qué iniciativas finalmente nos proponen para poder trabajar en ellas. Ahora noto, al menos en la conferencia del Episcopado Mexicano, mucha más apertura. Hace una semana celebró una serie de conversaciones con analistas políticos, con académicos, con filósofos, y le llamaron el diálogo por la paz. Días antes había firmado un acuerdo con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación para introducir también en el ámbito magisterial toda la carta apostólica que dictó sobre el tema educativo para México. Estas nuevas actitudes de mayor apertura y diálogo con los laicos, incluso no creyentes, ¿cómo podemos nosotros leerla? Bueno, a fin de cuentas, todo esto son manifestaciones de lo que el Concilio Vaticano II proponía. Hay que recordar que otra de las razones por las que celebramos el Año de la Fe específicamente este año, y por lo que empezó específicamente el 11 de octubre, es para conmemorar 50 años ya de la apertura de aquel Concilio Vaticano II que convocó el Papa Juan XXIII en 1962. Entonces, precisamente, esta participación de la Iglesia, no solamente dentro de los templos, sino en todos los ámbitos que atañen al hombre, pues es muy importante, porque se trata de infundir todos los valores del Evangelio en todos los ámbitos que competen a la humanidad, precisamente para su bien, para su desarrollo, para su armonía. Entonces es muy importante que se den estos pasos. A fin de cuentas, estos pasos que se ven en este caso concreto en la Iglesia en México, me parece que son un eco también de iniciativas como las que ha propuesto el Papa Benedicto XVI recientemente. Hemos hablado, bueno, el Papa Benedicto tuvo la iniciativa de crear esto que se conoce como el Patio de los Gentiles, haciendo eco al Patio de los Gentiles del Templo de Jerusalén, donde podían entrar personas que no eran judías, y de esta manera, a través del Patio de los Gentiles, se ven diferentes iniciativas a través del mundo, precisamente que dan ocasión de que personas no creyentes, o sea, personas que no comulgan con la fe católica, se reúnan a discutir sobre temas que son de interés para la humanidad en general. Entonces es muy bueno que la Iglesia participe de esta manera y que infunda los valores del Evangelio en todos los ámbitos, al mismo tiempo que colabora y al mismo tiempo que escucha también a personas de otras creencias, ¿verdad? Excelente. Mauricio Pérez, director de semillasparalavida.org, muchísimas gracias por tu participación en Anunciación TV. Esperamos que sea con frecuencia y que podamos pues dar seguimiento al Año de la Fe a través de tus participaciones. Muchísimas gracias. Al contrario, Tere, gracias a ti, un beso muy cariñoso y un abrazo para todo nuestro público. Gracias, un abrazo muy fuerte. Hasta pronto. Hasta pronto.
Pues así terminamos este espacio de Anunciación TV. A ver si convencemos a nuestro querido Mauricio Pérez. Usted lo puede conocer a través de www.semillasparalavida.org, pero si lo convencemos estará con nosotros con frecuencia a lo largo de este año de la fe para ir dando seguimiento a lo que la Iglesia Católica quiere regalar al mundo como una novedad antigua, pero siempre novedosa, que pueda resarcir un poco pues lo que hemos hecho mal y tratar de aportar algo de paz al mundo. Pásela bien haciendo el bien. Hasta la próxima. Sí hay soluciones. Aquí, en el portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, Institución de Asistencia Privada. El lado humano del periodismo. Un servicio de anunciación, comunicación altruista. Participa en Facebook. En Todo México Somos Hermanos. Y síguenos en Twitter, @TodoMéxicoSomos. Sí hay soluciones.